Este audio está diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio. No hacen falta imágenes de cascadas ni de unicornios azules surcando el espacio. La idea es que puedas escuchar este audio ya con los ojos cerrados y que logre hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Contándote una historia, así como nos contaban a nosotros de pequeños o incluso como nosotros podemos llegar a contarle a nuestros niños. Porque es la mejor, y me atrevo a decir la única manera de hacer que puedas dormirte. Me vas a escuchar divagando, me vas a escuchar contando cosas que quizás no tienen mucho que ver entre sí. Incluso me vas a escuchar hablando de muchas cosas diferentes antes de llegar a contar la historia. Pero quédate tranquilo o tranquila. Está todo pensado. Es todo a propósito para lograr que te puedas dormir. La idea es distraer la mente. La idea es que tu mente se concentre en principio en lo que le estoy diciendo y luego se aburra y prefiera dormirse. Es la única manera, no hay meditación, no hay sonidos relajantes. La que decide cuándo nos dormimos es nuestra mente. Cuando la mente decide ponerse en stand-by, vamos a dormirnos. Cuando la mente decide que no hay otra cosa más importante, allí es cuando vamos a dormirnos. Es por eso que hay que engañarla, es por eso que hay que lograr que decida que no hay otra cosa más importante que dormir. Incluso que lo que está escuchando no es más importante que recargar baterías, que dormir, que descansar. Te invito a que me escuches no una vez, sino durante un tiempo, como para ir acostumbrándote a mi voz noche tras noche. De esa forma, estoy casi seguro que vas a poder dormirte. Hola, para dormirse, ¿cómo están? Mi nombre es Montserrat Bertoglia. Les dejo este mensaje desde Antofagasta, segunda región de Chile. Se los dejo en el día, en horas del día, porque tuve un sueño reparador gracias al Para Dormirse, que ha sido un compañero bastante fiel en noches de insomnio, que ha durado bien poquito, que ha sido breve, porque al descubrir este podcast he podido conciliar de manera natural el sueño y la verdad que es un inductor acústico que recomiendo, que me ha generado excelentes resultados y que generalmente no alcanzo a terminar de escuchar. Y efectivamente cuando lo he escuchado completo para ver de qué se trata, es como lo describe. Se los recomiendo a todos, un abrazo y dulces sueños o dulces sueños esta noche. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya estés quizás con la luz apagada, esperando a poder dormirte, esperando a poder conciliar el sueño de una vez por todas, porque es algo que has estado esperando hace mucho tiempo, es algo que venís buscando, por lo menos hace unos minutos. Realmente no sé hace cuánto, porque todo depende del tiempo que ya haga que estés acostado o acostada, el tiempo que haya pasado desde que decidiste acostarte a dormir y el tiempo que el sueño te haya hecho esperar. Todavía, quizás, el sueño te está haciendo esperar y todavía no encontrás la manera de dormirte. Es por eso que le has dado play a este podcast. Un podcast que te promete hacerte dormir.
Bueno, yo en realidad nunca he prometido nada. Quizás el podcast te ha prometido, porque yo creo que ya este podcast tiene como vida propia. Ya este podcast no depende de mí, sino que se maneja solo. Es así como la mente. Nuestra mente se maneja sola. Vos bien lo sabés, yo ya lo he dicho varias veces. Nuestra mente decide por sí misma cómo actúa. Nosotros no somos dueños de nuestra vida. Nosotros no decidimos conscientemente cómo actuamos. Los que sí deciden conscientemente cómo actúan son los actores, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, Anthony Hopkins. Él sí decide conscientemente cómo actúa. Por ejemplo, cuando interpreta el papel de Hannibal Lecter, decide conscientemente actuar y decide conscientemente cómo actuar. Por ejemplo, no sé, Benjamín Vicuña. Ya que estamos hablando de un actor chileno como Benjamín Vicuña, un actor que decide conscientemente cómo actuar, vamos a enviarle un beso muy grande a Montserrat, que nos habla desde Chile. Recién acabamos de escuchar su voz comentando más o menos su experiencia con el podcast. Me gustó eso de inductor acústico. Ella hablaba de que este podcast es un inductor acústico del sueño. Y me gustó esa definición porque, al fin y al cabo, eso es lo que es este podcast. Eso es lo que es un inductor acústico. Es un inductor del sueño a través del sonido. Este podcast no tiene imagen. Lo importante aquí es el audio. Lo escuches donde lo escuches. Este podcast entra por tus oídos y de esa forma yo mágicamente empiezo a meterme en tu mente y empiezo a controlarla. Empiezo a lograr que puedas dormirte, empiezo a lograr que todos los interruptores que hay allí en tu mente empiecen a apagarse. Es como que yo me meto en tu mente y empiezo a bajar uno a uno esos interruptores para que de a poco te vayas apagando. No del todo. Tienes que apagarte lo necesario o bajar la cantidad de interruptores necesarios como para que desconectes, como para que te duermas, pero que estés listo para recargar baterías y que esas baterías funcionen, que esas baterías llenas estén listas para solventar de alguna manera al día siguiente todas tus actividades, todas tus obligaciones o incluso todos tus deseos. Puedo llegar a lograr, mediante este podcast, que recargues baterías y esas baterías puedan ayudarte a cumplir tus deseos al día siguiente. Eso significa que soy como una especie de genio de la lámpara, ¿no? que puede cumplir tus deseos. Soy azul, no me ves, pero bueno, voy a contarte cómo soy, como para que me conozcas. Soy todo azul y no tengo pies, así como el genio de la lámpara. El genio de la lámpara, viste que sale del pico de la lámpara, de esa especie de tetera que no es una lámpara. No sé por qué es una lámpara. Yo cuando pienso en una lámpara, me imagino una lámpara. No me imagino eso. Una lámpara, un artefacto que ilumina y que tiene la propiedad de brindar luz, de brindar iluminación, de aclarar una escena oscura, de iluminar una escena oscura, justamente. Una lámpara, yo no me la imagino como se la imagina Disney, o como se la imagina, qué sé yo, como se la imaginan en Medio Oriente, ¿no? En Medio Oriente quizás las lámparas son diferentes, quizás esa especie de tetera se llama lámpara. Entonces uno cuando va a tomar un té, dice, bueno, trae la lámpara y servime un té. ¿Qué sé yo? No sé, estoy hablando desde mi ignorancia absoluta de no saber por qué una lámpara tiene esa forma. O incluso puede ser que, bueno, eso sirva para iluminar y no sirva para servir un té. Y no sirva para, no sé, calentar el agua.
o servir el agua caliente para tomarse un té. Quizás en Medio Oriente, esa especie de tetera, por el pico, en vez de sacar agua caliente, saque luz. Entonces, esa especie de jarra, de tetera, no sé, esa cosa que parece una tetera, en realidad expulse luz por el pico y esa luz rellene de claridad todo un ambiente. Entonces sería como una especie de lámpara portátil, ¿no? Uno puede agarrar la lámpara y ir iluminando cual linterna toda toda la escena, todo, todo el lugar, dirigiendo la luz hacia donde uno quiera dirigirla, ¿no? Sería como una especie de proyector, viste que el proyector expulsa como una luz, como un haz de luz, pero direccionado. En este caso, esta lámpara sería más o menos así. Tiene una especie de pico que direcciona la luz. Imagínate una luz saliendo por el pico de una tetera. En vez de salir agua, sale luz. Bueno, la luz sale hacia un determinado lugar. Es imposible que, si la luz sale del pico de una tetera, pueda llegar a bañar todo un ambiente. Incluso también es imposible bañar una persona con una tetera. Porque imagínate, si vos agarras una tetera y le pones agua caliente y en vez de servir un té intentás bañar una persona, bueno, en principio la temperatura del agua va a lograr que la persona se queme, ¿no? Porque la temperatura del agua para servir un té seguramente es más alta que la temperatura que necesitamos para bañar a una persona. Entonces, bueno, no recomiendo bañar a una persona con el agua de una tetera, en principio. Tampoco serviría para bañar nada, porque, qué sé yo, sería como una especie de chorro direccionado. Reitero, no sirven para nada esas cosas. Sirven solamente para servir té. Ni siquiera si pensamos esa lámpara como lámpara, reitero, para iluminar. No puede bañar una persona con agua, menos va a poder bañar un cuarto con luz. Sería como una especie de linterna cuya luz sale direccionada hacia un solo lugar. En fin, le mandamos un beso muy grande a Montserrat, que nos habla desde Chile. Ella nos cuenta, además, que el podcast es una especie de compañero. Y eso también me gustó mucho. Porque además de ser un inductor acústico, es una especie de compañero que justamente te acompaña. Un compañero acompaña. No hace otra cosa más que acompañar. Es por eso que se llama compañero. Si hiciera otra cosa, se llamaría, por ejemplo, cumpleañero. Si cumpliera años, se llamaría cumpleañero. Pero como acompaña, se llama compañero. O incluso se puede llamar acompañador. Pero acompañador no es un nombre muy agradable. Es mejor compañero. Este podcast es el acompañador de tus noches. No, es preferible el compañero de tus noches. Fiel, dijo Montserrat. Es un compañero fiel. El podcast tiene la particularidad de poder llegar a estar allí cuando lo necesites. Si un día te dormiste y no necesitaste de nadie que te acompañe, bueno, perfecto, bienvenido sea. ¿Quién bienvenido sea? ¿El cumpleañero? No. ¿El compañero? Sí. ¿El genio de la lámpara? No. El compañero, justamente la persona que te acompaña hasta que te puedas dormir. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos una compañía para poder dormirnos. Y esto no significa que seamos niños que le tienen miedo a la oscuridad, sino que muchas veces una compañía también logra que tengamos una especie de distracción. El hecho de que haya alguien en la misma habitación con nosotros, el hecho de sentirnos acompañados muchas veces, no es cuestión de tener una compañía. Porque al fin y al cabo este podcast es una compañía, pero una compañía imaginaria. Es en realidad alguien que está, pero no está. Yo muchas veces te dije, soy como una especie de amigo que viene a acompañarte por las noches, porque quizás
has tenido un día malo y necesitas que alguien se quede con vos, haciéndote compañía justamente hasta que te puedas dormir. Entonces, yo lo que hago es sentarme a los pies de tu cama y acompañarte. Sentarme a los pies de tu cama y cuidarte hasta que te puedas dormir. Muchas veces, reitero, necesitamos de alguien y muchas veces no tenemos a nadie que lo haga por nosotros o que lo haga para nosotros en realidad, porque no lo puede hacer por nosotros. Convengamos que no nos vamos a acompañar nosotros mismos. Si bien somos nuestra principal compañía cuando no tenemos a nadie, muchas veces necesitamos que alguien esté con nosotros, que alguien nos acompañe. Esa compañía muchas veces es tranquilizadora, muchas veces nos relaja el hecho de saber que hay alguien allí. Muchas veces necesitamos también alguien que no nos cuide toda la noche tampoco, sino que nos acompañe solamente hasta que podamos dormir. Inconscientemente quizás nos sentimos inseguros. Inconscientemente tenemos todavía esa reminiscencia de la infancia, de no querer dormirnos solos, de no querer dormirnos solas, de no querer hacerlo en soledad. Yo tenía un amigo que quería hacerlo con Soledad, porque le gustaba la vecina, y la vecina se llamaba Soledad. Y él quería hacerlo con Soledad. Y Soledad, bueno, no le prestaba atención. Soledad es como que no estaba fijándose en él. A Soledad le gustaba un musculoso que vivía en la otra cuadra. Sin embargo, mi amigo venía y me decía, escúchame, me gusta Soledad, quiero hacerlo con ella. Quiero hacerlo con Soledad. Pero escúchame, le decía yo, Soledad creo que ni siquiera te conoce, porque ni siquiera sabe cómo te llamas. Creo que alguna vez te saludó mientras ambos barrían la vereda, porque en mi ciudad la gente suele barrer la vereda. Parece una imagen de una película, ¿no? Pero en mi ciudad la gente barre la vereda todas las mañanas. Vos ves que las veredas están llenas de personas, todos barriendo la vereda a la misma hora. Es una costumbre de la ciudad, incluso puede llegar a ser una costumbre social de la ciudad. Porque el hecho de complotarse de alguna manera para barrer la vereda todos a la misma hora, el hecho de tener ganas, en principio, de barrer la vereda, ya es un paso. Yo nunca he barrido mi vereda, perdón que lo confiese aquí, ustedes me dirán qué sucio que habla en el podcast, pero bueno, nunca he barrido mi vereda, nunca me interesó tampoco. Para eso está el viento, que el viento se lleve las hojas y se lleve la mugre. Yo no te barro la vereda. No te barro y no me barro tampoco. Sin embargo, en mi ciudad la gente sí lo hace. Yo soy como la oveja negra, ¿no? Como que todos barren la vereda menos yo. Pero bueno, hay gente que sí lo hace y además, reitero, es una especie de convención en mi ciudad el hecho de hacerlo siempre a la misma hora. Entonces todos, tipo 7:30 de la mañana, salen a la vereda. Vos ves que 7:30 se empiezan a escuchar picaportes, se empiezan a escuchar las llaves que empiezan a abrir las puertas, se empiezan a escuchar rechinares de bisagras viejas, porque, bueno, hay gente que no le pone aceite a las bisagras, entonces las puertas se hacen cuando abren, y eso ocurre más que nada en mi ciudad. 7:29 más o menos empiezan a escucharse, ¿no? Como rechinan las bisagras, se empieza a escuchar la llave abriéndose, ¿no? Las puertas abriéndose, las canillas abriéndose, porque hay algún desubicado que también lava la vereda, que también incluso utiliza agua como para decir, bueno, yo te limpio la vereda también. ¿Por qué hacen esto? Bueno, qué sé yo, porque es la convención de la ciudad, reitero. Entonces es un espectáculo muy lindo. De hecho, mi ciudad se ha vuelto turística justamente a raíz de la convención que tienen los vecinos de
barrer la vereda todos 7:30 de la mañana. 7:30 de la mañana ves como casi como una coreografía, casi como una formación teatral de una compañía teatral. Todos salen al mismo tiempo de sus casas con sus escobas en la mano. Entonces, a vos te parece como estar viendo una obra de teatro, como estar viendo un musical. Hay personas que incluso llegan y se ponen sus auriculares y se ponen su música preferida con una reposera, con una silla de playa, se ponen en cualquier lugar de la ciudad. Ese espectáculo se da de la misma forma. Reitero, mi ciudad se volvió turística justamente por este espectáculo. La gente viene de todas partes del mundo a ver este espectáculo. 7:30 de la mañana es como el reloj cucú de Carlos Paz. ¿Sí? Hay una ciudad que se llama Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, en Argentina, en la que es tradición ir a ver el reloj cucú. Es una especie de reloj con un pájaro que sale desde una puertita, ¿no? Como puede ser en cualquier parte del mundo, pero en Villa Carlos Paz es una atracción turística. Y todo el mundo va a las 12 del mediodía a ver cómo el pájaro sale. El pájaro sale, cucú, 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 y después se entra. Sale otra vez, cucú, cucú, un par de veces sale, como para que la gente se saque fotos y demás. Y después termina. Eso, ni más ni menos. En mi ciudad, la atracción es a las 7:30 de la mañana. Es por eso que las personas vienen y tienen que madrugar, ¿no? Para ver la atracción. Después no hay nada para hacer. Es una porquería mi ciudad. No tiene ningún otro atractivo. Incluso hay gente que viene solamente a pasar el día. ¿Por qué? Porque reitero, no hay nada para hacer. Vos ves el espectáculo, 7:30 de la mañana, y después no tenés absolutamente nada más para hacer. La gente, en un éxodo masivo, se retira de la ciudad, eso de las 10 de la mañana, más o menos. Alguno que otro, luego de ver el espectáculo de la gente barriendo las veredas, bueno, lo que hace es ir a desayunar, o incluso se sientan en la terminal esperando los micros, que salen todos juntos. A esa hora, incluso en horas de la madrugada, la terminal de mi ciudad tiene un movimiento realmente atípico, pero siempre ocurre más o menos a la misma hora. Por la madrugada se llena de micros con personas que vienen de todas partes, incluso personas que vienen de la ciudad capital, que está aquí a unos kilómetros nada más, y llegan en avión a la ciudad capital. Y bueno, llegan en avión, pero no pueden llegar en avión hasta mi ciudad, porque mi ciudad no tiene aeropuerto. Hubo un proyecto una vez de hacer un aeropuerto, porque, bueno, dadas las condiciones de ciudad turística y teniendo en cuenta esta tradición de que todos salían a barrer la vereda a las 7:30 de la mañana, en un momento hubo un proyecto de un político que quería hacer un aeropuerto internacional en la ciudad. Todos estaban de acuerdo con que se hiciera este aeropuerto, pero no había el presupuesto necesario. No había dinero, en realidad, para hacer el aeropuerto. Mirá que viene gente, ¿eh? Mirá que viene gente y esa gente gasta dinero en la ciudad. El tema es que concentran el gasto de dinero en un par de horas nada más. Entonces, qué sé yo, hay muchas personas que han invertido en negocios gastronómicos aquí en mi ciudad, pero esos negocios gastronómicos no tienen sentido si no ofrecen desayuno. Por ejemplo, personas a las que no les gusta levantarse temprano, yo les recomendaría que no inviertan aquí. Porque claro, si no te levantás temprano y estás abierto, incluso antes de las 7:30 de la mañana, cuando se desarrolla el espectáculo, bueno, es como que no tiene sentido. Un par de horas antes o un par de horas después, pero qué sé yo, se han instalado varios proyectos gastronómicos con food trucks y demás que ofrecen cena. Y a la hora de la cena no queda nadie en mi ciudad. Hace un tiempo, sí, bueno, es como que se empezó a fomentar la vida nocturna. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes venían la noche anterior, ¿no? Entonces aprovechaban, llegaban la noche anterior, se quedaban despiertos toda la noche, como una especie de vigilia aguardando el show de las escobas, y, bueno, lo que hacían era
consumir. O sea, lo que hacían era juntarse en la calle esperando a que se hicieran las 7:30 de la mañana, como si fuera la gente que está esperando las 12 de la noche del 31 de diciembre. Que mucha gente en muchas ciudades del mundo se agolpa, qué sé yo, en el centro de Nueva York, ¿no? Y a esperar las pantallas luminosas que proyecten la cuenta regresiva para saber cuándo llega el año nuevo. Cosas sin mucho sentido que digamos, pero bueno, así ocurría en mi ciudad. Incluso algunos osados empezaron a traer equipamiento y pantallas LED para proyectar una cuenta regresiva, eso de las 7:25 de la mañana. Todos los días empezaban a proyectar una cuenta regresiva de 5 minutos, ¿no? Entonces, bueno, los últimos minutos, 7:29 con 40 segundos, era el momento más álgido. Entonces empezaba, ¿no? Qué sé yo, 20, 19, 18. Después, bueno, se llevaron todas esas pantallas, porque claro, la gente traía las pantallas, ¿no? Y venían los empresarios más importantes del país. Instalaban pantallas con cuentas regresivas y demás, y después se daban cuenta de que no obtenían ningún rédito poniendo esas pantallas con las cuentas regresivas. Acá el único rédito que tenías era brindando un desayuno, vendiendo desayunos. Las personas, a veces antes, a veces después del show de las escobas, bueno, el show de las escobas le llamaban los turistas, ¿no? Pero en realidad no se llamaba el show de las escobas. Nuestros habitantes salían a barrer, ¿no? Había una especie de, reitero, de tradición de la ciudad de que las personas salían a barrer 7:30 de la mañana, pero ellos no hacían ningún tipo de show. Ellos lo que hacían era salir a barrer, punto, como todos los días. Era una ciudad muy limpia, eso sí. Todos barrían su vereda. En otoño era una cosa terrible, un espectáculo sin igual. ¿Por qué? Porque las veredas estaban llenas de hojas secas, de todas las hojas que caían de los árboles, y las personas tenían que barrer. O sea, no era que tenían que barrer, tenían que barrer, porque a veces no había nada para barrer. Sin embargo, en otoño, sí, en otoño había un montón de hojas secas. Otra cosa diferente pasaba los días de lluvia. Los días de lluvia también. Era un espectáculo digno de ver, porque la convención, la tradición de la ciudad no hablaba de ninguna suspensión por lluvia. Viste que habitualmente un evento, qué sé yo, te invitan a un evento, ¿no? Concierto de Robbie Williams. Qué sé yo, 22 horas al aire libre. Se suspende por lluvia, te aclaran abajo, ¿no? Onda, si llueve no vengas, porque no va a haber nadie, ni Robbie Williams, ni nadie. Bueno, en este caso, el show de las escobas no se suspendía por lluvia. Entonces era como un espectáculo todavía más interesante. Los turistas, a diferencia de cualquier tipo de turista en el mundo, que ruega que cuando esté de vacaciones o vaya a visitar algún lugar no llueva, en el caso de mi ciudad, los turistas se alegraban si el día que les tocaba llovía. Porque el espectáculo era aún mayor, imagínate. Todas las personas de todas las casas de la ciudad salían a barrer bajo la lluvia. ¿Qué barrían? Bueno, no barrían mucho porque estaba todo lleno de agua. Baldeaban, se puede decir que limpiaban con agua las veredas, que quedaban mucho más limpias, pero había todo como una especie de atractivo mayor que tenía que ver con la vestimenta de las personas. Las personas no salían vestidas comunes y corrientes, sino que se vestían con botas de goma, sobre todo para la lluvia, pilotos, ¿no? Se llaman pilotos, impermeables, de todos los colores. Incluso, bueno, los vecinos obviamente estaban enterados de que ellos estaban haciendo el show de las escobas y de que la ciudad se llenaba de turistas cada mañana para verlos a ellos. Entonces, bueno, todos los ciudadanos
los días de lluvia se preparaban aún mejor. Los días de lluvia incluso era como una especie de día de fiesta de disfraces, de competencia incluso de disfraces. Porque los días de lluvia cada ciudadano que salía a barrer la vereda lo hacía con un impermeable, con unas botas, que incluso tenían la delicadeza de decorarlos previamente. Era como una especie de competencia tácita a ver cuál era el impermeable y el traje de lluvia más decorado, el más vistoso, el que más sobresaliera. Incluso, reitero, era como una competencia tácita, pero había turistas que venían con la intención de premiar al vecino que mejor decorado tuviera o más vistoso tuviera su impermeable o su traje de lluvia. Para esto, bueno, obviamente los turistas se valían de un montón de recursos. Los turistas muchas veces preparaban medallas en sus ciudades natales, sabiendo que iban a venir a mi ciudad a presenciar el show de las escobas, preparaban medallas, trofeos y demás, y venían con todo eso en las mochilas, en las valijas. Llegaban a la ciudad y esperaban a que el día que les tocara presenciar el show de las escobas, ese día lloviera. Muchas veces no llovía, entonces, bueno, las personas, los turistas, tenían que guardarse los trofeos ya sabes dónde. No había una competencia los días lindos, no había una competencia los días de sol. Tampoco había una competencia los días de nublados. O sea, el problema no era el sol, el problema era la lluvia. Cada día que los turistas llegaban, rogaban que lloviera. Incluso hacían danzas de la lluvia, procurando que la lluvia apareciera, porque el espectáculo se volvía mucho más vistoso. Los turistas que llegaban esos días, los privilegiados que tenían la oportunidad de presenciar el show de las escobas un día de lluvia, realmente se sentían diferentes, se sentían unos privilegiados. Se iban a su casa con la satisfacción de haber podido presenciar el show de las escobas en su máximo esplendor. Reitero, los vecinos decoraban sus impermeables, su vestimenta, aún sabiendo que no había ningún tipo de competencia oficial, pero era como una competencia tácita entre vecinos. El problema era ubicarse en un lugar que te conviniera. Vos cuando eras turista, que venías a presenciar el show de las escobas, podías ubicarte en cualquier lugar de la ciudad. ¿Por qué? Porque todos los vecinos, absolutamente todos, ninguno fallaba a la tradición, todos los vecinos salían a barrer sus veredas a las 7:30 de la mañana. Entonces, te ubicaras en el lugar de la ciudad en el que te ubicaras, igualmente ibas a poder presenciar el show. No era como un concierto, que si estabas adelante veías más, y si estabas detrás veías un poco menos. O como un espectáculo deportivo, que qué sé yo, si estás más cerca de una determinada zona, vas a tener una mejor vista que si estás, qué sé yo, en otra zona, un circuito, ¿no?, de carreras. Si estás en la largada, seguramente vas a presenciar la largada y la llegada, y va a ser mejor que estar del otro lado del circuito donde hay una recta. Hay personas a las que les gusta estar más cerca de las curvas, ¿no? Porque en las curvas parece ser como que se puede llegar a generar algún tipo de conflicto mayor. Que un auto despiste, que los autos se sobrepasen. Esto no significa que en la recta no ocurra. Yo calculo que las personas que se ubican en las curvas, porque incluso en las curvas suele ser donde se ubican las tribunas en los circuitos de automovilismo.
Eso ocurre porque los autos pasan más tiempo allí. En la recta es cuando los autos más aceleran, entonces pasan muy rápido. Sin embargo, en la curva bajan la velocidad, entonces pasan más tiempo. Si vos estás presenciando una recta y ves a los autos un segundo, que pasaron de allí hasta allí, en la recta quizás los veas 3 segundos, 4 segundos. Y eso parece ser como que a la gente le gusta más, ¿no? Ver un auto 4 segundos antes que un segundo. Parece mentira que las personas paguen una entrada por ver un auto 4 segundos. Bueno, no son 4 segundos, sino que son 4 segundos que se repiten, ¿no? 4 segundos ahora y 4 segundos, qué sé yo, dentro de 5 minutos. Igualmente tampoco es tan esporádico, o sea, son 4 segundos y al ratito otros 4 segundos del auto que viene detrás y al ratito otros 4 segundos del auto que viene detrás. El negocio en las carreras es que haya muchos autos, cuantos más autos haya mejor. Hubo incluso una vez un circuito en el que había tantos autos que no entraban dentro de la pista. Había tantos autos que estaba lleno todo el circuito y los últimos autos que largaban estaban casi de espaldas con los que largaban primero. ¿Se entiende? Entonces no había lugar. O sea, estaban los que largaban primero y todos se ubicaban atrás, daban toda la vuelta al circuito y llegaban los últimos delante de los que estaban primero. Esto los organizadores lo habían hecho justamente teniendo en cuenta esto, ¿no? Teniendo en cuenta que las personas decían, bueno, estamos pagando una entrada y vemos un auto cada tanto y encima pasa. No. Y pasa muy rápido, ¿no? Se tiene que quedar acá un rato más. Entonces los organizadores, ¿qué pensaron? Dijeron, bueno, si estos se quejan de que ven un auto cada tanto, bueno, pongamos más autos. Entonces crearon una competencia y abrieron la inscripción para cualquier auto que se quisiera inscribir. Había, bueno, un cupo, ¿no? Y el cupo tenía que ver con la cantidad de autos que entraban en el circuito. Entonces, reitero, hubo una carrera, una sola. No se hizo nunca más porque, bueno, por razones obvias, ¿no? Era imposible correr. Los autos se movían casi a paso de hombre. Los fanáticos, los espectadores, las personas que habían pagado la entrada para estar allí en el circuito, no disfrutaban de nada. Porque pensaban que al haber más autos, bueno, por lo menos iban a haber más autos, justamente. A ver más autos, bueno, no iban a ver un auto pasando una vez cada tanto, sino que iban a ver autos todo el tiempo pasando. Pero claro, ningún extremo es bueno. Los organizadores se fueron hasta el otro extremo. Dijeron, bueno, hay pocos autos que compiten. Bueno, vamos a ponerle más autos. ¿Cuántos autos les ponemos? Bueno, vamos a ponerle la cantidad que entren. Lo máximo que haya. También, ¿qué pasó? El organizador de la carrera cobraba la inscripción. Entonces, bueno, cuanto más autos metiera, más recaudaba él. Los autos que se inscribían, más la gente que venía a verlo, que pagaba su entrada, bueno, el tipo se fue con los bolsillos llenos. Pero claro, la gente no disfrutó nada porque no había lugar para correr. Estaba todo el circuito, toda la extensión del circuito, toda llena de autos. Entonces, claro, los que primero largaban, porque bueno, no largaban todos juntos, viste que cuando hay muchos autos en una carrera, no es una carrera de caballos, donde todos salen, donde todos se forman paralelamente en la misma línea y cuando se larga, largan todos a la vez. Los circuitos de automovilismo son más estrechos. Entonces hay muchos autos, entonces bueno, hacen pruebas de clasificación previas en las que los autos corren libres por el prado, ¿no? Cual Bambi corriendo por el prado, libres, y tienen que intentar dar la vuelta al circuito muy rápido. Cuanto más rápido lo hagan, mejor será el lugar desde el que largarán
en la competencia. O sea, los autos, un día antes, la mayoría de las veces, hacen las pruebas de clasificación y corren solos, como unos estúpidos, ahí dando vueltas por el circuito. Entonces, procuran seducirme muy despacio. ¿Para qué? Para no reparar de lo que me harán. Y además procuran hacerlo muy rápido. Entonces, si son los más rápidos, largarán primero. Y así sucesivamente. Los que hagan el segundo mejor tiempo, largarán segundos. Los que hagan el tercer mejor tiempo, y así sucesivamente. Entonces, claro, como había tantos autos, estaban los que largaban primero, los que largaban detrás, detrás del segundo, detrás del tercero, y así. Los que largaban primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y había tantos autos que quedaba todo el circuito cubierto. Y los últimos, los que habían hecho el peor tiempo, los que habían clasificado, los que habían hecho la peor clasificación, los que habían girado más despacio, se ubicaban últimos. Pero el último puesto estaba casi delante de los que largaban primero. Entonces, bueno, cuando se habilitó el semáforo y comenzó la carrera, los que largaban primero no podían acelerar mucho porque tenían autos delante, casi pegados a ellos. Y esos autos tampoco se los podía sobrepasar, porque si uno los quería sobrepasar, delante había más autos y estaba todo lleno de autos. Entonces eran como los autos moviéndose a paso de hombre, así como parecía un cortejo fúnebre. Encima de autos dando vueltas, ¿no? En un circuito, o sea, no tenía ningún sentido. La carrera duró 34 horas. Habitualmente una carrera, bueno, qué sé yo, depende de la competencia, pero tiene algo así como un promedio de entre 20 y pico y 50 vueltas, 60 vueltas, al mismo circuito, ¿no? Porque también la idea es que está el circuito, bueno, y uno hace desde la largada, ¿no? El circuito la mayoría de las veces se completa, no vuelve al mismo lugar. Dependiendo de la competencia, es un circuito redondo, ¿no? El dibujo del circuito es un círculo o un óvalo, o puede tener más curvas y puede tener una forma totalmente irregular y antojadiza, o sea, todo depende de quien haya diseñado ese circuito. Entonces, bueno, la carrera justamente tiene la particularidad de no tener una sola vuelta. La gente larga, completa el circuito, hace todo el dibujo, corre con su auto durante toda la extensión del circuito y vuelve hasta la largada. Y la carrera no termina ahí, la mayoría de las veces continúa, esa es la primera vuelta. O sea, tienen que hacer muchas vueltas al mismo circuito. Reitero, entre 20 y pico y 50 y pico, 60, qué sé yo, más o menos, dependiendo de la competencia. La mayoría de los autos en una carrera aceleran, no sé, a 200 kilómetros por hora. En promedio, ¿no? Incluso más. Entonces, claro, una vuelta la hacen en cuestión de segundos, minutos. Aquí no había posibilidad de acelerar a más de 10 kilómetros por hora. Así que imagínate, para dar una vuelta se tardaba una hora. Y entonces fueron 36 vueltas. 36 vueltas eran 36 horas. Obviamente no tuvo ningún tipo de éxito, la gente que estaba mirando la carrera se aburría a la hora y media y se iba a la casa, almorzaba, miraba una serie en Netflix, volvía al autódromo, a los dueños del autódromo y a los organizadores no les quedó otra más que dejar volver a entrar a las personas que se iban, ¿no? Porque habitualmente, si vos pagás una entrada para ver un espectáculo, vos te vas y bueno, te vas. A no ser que estés en Disney, no sé, no te permiten volver a entrar. Si te fuiste, te fuiste. En este caso sí, te permitían volver a entrar porque si no, imagínate, en 36 horas, si la gente se iba y no volvía más, llegó un momento que se habían ido todos.
y en el autódromo no quedaba nadie. Los autos iban tan despacio y tardaron tanto tiempo en completar la carrera que comían dentro de los autos. Imagínate, 36 horas, un día y medio de competencia. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces un día y medio estar manejando un día y medio? Tenés que comer, tenés que ir al baño. Podés, qué sé yo, dormir. Podés no dormir, quiero decir. Que no duermas un día, bueno, un día y medio. Bueno. Incluso tampoco había mucho problema con no dormir ese día y medio porque no había que tener tanto reflejo. Si ibas a 10 kilómetros por hora. Incluso era como que más o menos te iba guiando el circuito porque todos los autos iban muy despacio y simplemente tenías que seguir al auto de adelante. Entonces es como que no había que tener mucho reflejo. Pero bueno, ¿cómo se solucionaba el tema de ir al baño, el tema de comer? Bueno, el tema de ir al baño, la gente utilizaba, los pilotos utilizaban esas, esas especies de baños portátiles que usan en los hospitales. Cuando uno está operado o no se puede levantar de su cama, pum, le meten esa palangana abajo, la chata, se la meten ahí abajo, entonces uno hace sus necesidades ahí mismo, ¿no? Mientras está sentado. El piloto estaba sentado en el auto, así que no había mayor problema, ¿no? Lo único que tenía que hacer era bajarse los pantalones, ahí mismo sentado, frente al volante, y hacer sus necesidades. Siempre y cuando la situación lo requiriese, ¿no? Si no tenía ganas, no tenía ganas. Pero en un día y medio es raro que no te den ganas de ir al baño. Algún tipo de ganas vas a tener que tener. Después, bueno, el tema de la comida, cómo lo solucionaron? Bueno, los autos iban tan despacio que no había problema. O sea, la gente del equipo iba caminando al lado del auto y le daba de comer al piloto. ¿Qué sé yo? Le daba una botella de Coca-Cola, ¿no? Como para que tomara, un sándwich de jamón y queso, comidas así livianas, ¿no? Un café, una media luna, ¿no? Por la tarde, eso de las 5 o 6 de la tarde, ya era hora de la merienda, entonces veías que la gente de los equipos, de las escuderías, de cada uno de los pilotos, veías que estaban en el medio de la pista, ¿no? Eso se permitía. ¿Por qué? Porque si no, no había otra forma de que los pilotos comieran. Entonces, el auto iba despacito, la gente del equipo, del piloto, iba caminando al lado del auto y les daba, ¿no? ¿Qué sé yo? Le metía la mano así por la ventanilla y les daba un sándwich de jamón y queso, bueno, tipo 5 de la tarde, un cafecito, un vaso, ¿no? Un vaso de esos de portátiles de Starbucks, un vaso de esos de... ¿Qué material son? Como de telgopor, como de... así de poliestireno. Entonces, toma, un vasito de café, entonces el tipo mientras manejaba ahí, escuchando la radio, iban los pilotos, porque, claro, se aburrían. Imagínate, yendo a 10 kilómetros por hora, algunos incluso hasta habían colocado sus teléfonos móviles ahí arriba del volante y veían series. Veían series en HBO, en Disney Plus. Veían series en Netflix. ¿No? Qué sé yo, no recuerdo bien la época, no recuerdo bien qué series eran, pero bueno, qué sé yo, alguno por allá, alguno medio colgado, que no había visto La Casa de Papel, aprovechó y la vio. Otro piloto se vio todas las temporadas de Walking Dead. Viste que son un montón. Bueno, aprovechó y dijo, bueno, este es mi momento. Se vio todas las temporadas de Walking Dead. Otros aprovecharon y vieron todas las películas de Harry Potter. Viste que las películas de Harry Potter son un montón y son, bueno, bastante largas. Bueno, la gente que era ahí, incluso la gente del equipo, la que caminaba al lado del auto para darle la comida, aprovechaba y miraba también. ¿No? Hubo un momento en el cual los pilotos dijeron, bueno, vamos a poner los teléfonos móviles acá en el medio, todo mientras los autos estaban en marcha, ¿no? Y avanzaban. Vamos a poner el
teléfono acá, le dijo, ¿no? Ahí Rick, que era el piloto, le dijo a Joseph, que era uno de los miembros del equipo, el encargado de llevarle la comida a Rick, le dijo, escúchame, Joseph, le dijo, mira, ¿viste la 2 de Harry Potter? No, no la vi, le dijo Joseph. Bueno, mira, pongo el teléfono acá y la vamos viendo mientras vamos avanzando. Bueno, le dijo, toma, que es un pedazo de sándwich. Oh, gracias, Rick, qué sé yo. Bueno, y ahí se vieron la 2 de Harry Potter. Todo mientras corrían la carrera, obviamente. Esto tuvo un resultado nefasto, ¿no? Los mismos que habían largado primero fueron los que ganaron. El que había largado primero la carrera fue el que ganó. Porque claro, no había posibilidad de superación, ¿no? Nadie podía sobrepasar a nadie. Entonces, bueno, ganó el tipo que ya sabía que iba a ganar, que es el que primero había largado. Nadie se quejó. Fue raro, porque nadie se quejó de los asistentes, de las personas que habían pagado la entrada, nadie se quejó. Yo esperaba que fueran, no sé, con antorchas a querer, ¿no? Reclamar que se les devuelva el dinero de la entrada, reclamar que había sido un fiasco, una estafa. Pero en realidad nadie reclamó nada. Bueno, los pilotos, obviamente, no. Algunos se retiraron. Ninguno, ninguno reclamó nada tampoco. Algunos sí, reitero, no quisieron seguir con la actividad. Pero bueno, realmente creo que fue eh, una experiencia para todos. Aprendimos mucho ese día. Más que nada porque utilizamos el tiempo para estudiar, ¿no? ¿Qué sé yo? 36 horas de carrera. ¿No? Aprovechaba el tiempo y se ponía a estudiar, ¿no? Los que tenían un examen en la universidad al día siguiente aprovechaban y estudiaban ahí, si no pasaba nada. Se llevaban todo el material de estudio ahí a la carrera y estudiaban, incluso los pilotos estudiaban. Algunos veían series en Netflix, otros estudiaban, otros aprendían cosas. Hubo una persona que aprendió jardinería mirando videos de YouTube mientras corría la carrera. En fin, volvamos al show de las escobas, ¿sí? Porque el show de las escobas era la historia principal, la que teníamos, la que nos ocupaba hoy. El show de las escobas, reitero por si alguno se olvidó, era un nombre que se le había puesto a una costumbre que había en mi ciudad de que todos los habitantes salían a barrer la vereda a las 7:30 de la mañana. Y eso se había convertido en un atractivo turístico. Muchas personas de todas partes del mundo llegaban a mi ciudad y se predisponían a ver el show de las escobas. Se predisponían a observar cómo cual compañía teatral coreográfica, todos los habitantes de mi ciudad salían a barrer la vereda a las 7:30 de la mañana. Esto sin importar si uno era dueño, si uno era inquilino, si rentaba la casa, si era la casa de él. Lo que sí era una persona por día que salía. Si había una familia numerosa adentro, no es que salía toda la familia. Hubo un momento que, para destacarse del resto, varias familias intentaron salir todos, ¿no? A barrer. Incluso los niños les habían comprado unas escobitas y demás, pero los demás se quejaron de esto. ¿Por qué? Porque, claro, los turistas habían averiguado qué casas hacían eso y se agolpaban todos frente a esas casas, a las casas de las familias numerosas, porque claro, salían muchos y el espectáculo era mayor. Imagínate ver una sola persona barriendo la vereda a ver muchas. Si bien el espectáculo no era la persona, el espectáculo era ver a toda la cuadra, era ver hasta donde te diera la vista personas barriendo la vereda al unísono, era mejor ubicarse, como hablábamos hace un ratito, en un circuito, era mejor ubicarse cerca de donde estaba la acción. Y, qué sé yo, la acción estaba
donde había una familia numerosa y donde salían muchas personas a barrer frente a la misma casa. Eh, qué sé yo, salían los niños y era mucho más vistoso y mucho, mucho, mucho más vistoso era ver una familia un día de lluvia. Reitero, el día de lluvia era como ideal. Los otros vecinos se quejaron, obviamente. Porque si bien no había una competencia, lo que ocurría los días de lluvia, que las personas decoraban sus impermeables y empezaban a hacerlos cada vez más vistosos, se empezó a trasladar a los demás días también. Los días de sol, los días nublados, las personas empezaron a inventar recursos como para poder destacarse del resto. Bajaban a barrer disfrazados, se ponían ropas llamativas, hacían coreografías con las escobas. Lo que no se permitía, por regla general del pueblo, era poner música. Entonces los turistas, ¿qué hacían? Los turistas llegaban a mi ciudad y con sus auriculares, ellos ponían la música que a ellos les gustara. Entonces uno veía el espectáculo de las escobas, veía el espectáculo de los vecinos barriendo las veredas, con auriculares puestos, y cada uno con la música que a cada uno le gustase. Esto significa que uno veía el espectáculo y ese espectáculo era acompañado por la música que uno elegía escuchar. Si uno se sacaba los auriculares, lo único que escuchaba era silencio. No había ruido. Incluso cuando habían traído las pantallas tampoco había ruido. Lo único que se escuchaba era el ruido de las escobas contra el piso, ¿no? Barriendo, uy, uy, barriendo la vereda, y en otoño, bueno, el crujir de las hojas secas al ser barridas. Entonces, bueno, si bien el espectáculo era, como quien dice, motivado o por lo menos engrandecido por los vecinos que intentaban superarse día a día y hacer sus barridas más llamativas, el turista también acompañaba, porque el turista era partícipe del espectáculo. ¿Cómo participaba? Bueno, con la música. Ellos se predisponían como a ver un musical y elegían la música, entonces veían el espectáculo de las escobas con su música favorita. Había algunos que repetían, había algunos que venían muchas veces. Incluso había personas que se instalaban en mi ciudad una semana entera, por ejemplo. Entonces todos los días intentaban presenciar el show de las escobas. Algún día se quedaban dormidos, pero al otro día, o por lo menos la mayoría de los días, podían llegar a presenciarlo. Y todos los días intentaban hacerlo con una música diferente, ¿no? Había algún osado que intentaba ver el show de las escobas con la música de Joe Cocker, ¿no? Con la canción Puedes dejarte el sombrero puesto, la banda de sonido o una de las canciones que sonaba en la película 9 semanas y media. Y es como que no pegaba mucho. Qué sé yo, algunos chicos jóvenes, muchachos jóvenes, intentaban ponerse delante de las casas de las chicas lindas y ambientaban ese momento con la canción de Joe Cocker. Pero bueno, existía la posibilidad de que bajara a barrer la vereda la chica linda o bajara a barrer la vereda su abuela, ¿no? Reitero, cuando había mucha gente, estaba permitido que saliera una persona, nada más que una persona. Las familias numerosas que intentaban ser más vistosas dejaron de hacerlo, tuvieron que dejar de hacerlo cuando los demás vecinos se quejaron. Así que bueno, fue una especie de... fue como una especie de intento de las personas que pertenecían o que tenían una familia numerosa por destacarse del resto, pero no prosperó. Ese intento no prosperó por la queja de los demás vecinos que reclamaban igualdad de condiciones, ¿no? Porque si ellos salían solos, por ejemplo, alguien que vivía solo, decía, tengo que salir siempre yo. Encima soy feo y pelado. Entonces, bueno,
no puedo competir contra la chica de al lado, que incluso la chica de al lado se ha operado los senos, ¿no? Y encima, eh, a veces, sale a barrer la vereda en ropa interior. Porque claro, obviamente las chicas lindas aprovechaban, ¿no? Su belleza, incluso, reitero, aquellas que se habían operado los senos, aprovechaban el tamaño de sus senos y se ponían, bueno, se ponían musculosas apretadas o incluso alguna que otra salía a barrer la vereda en ropa interior. Y eso hacía que, bueno, todo se fuera al demonio, ¿no? Porque si bien el espectáculo estaba en toda la ciudad, donde aparecían estas chicas, se agolpaba mucha cantidad de gente y se perdía la esencia. Porque al principio, como todos en la ciudad salían a barrer y nadie se preocupaba porque lo estuvieran mirando, bueno, te ubicaras donde te ubicaras, en el lugar de la ciudad, ibas a presenciar un espectáculo similar. Luego, cuando empezó esta especie de competencia tácita, porque nunca nadie habló de competencia, simplemente los vecinos empezaron como a esforzarse por ser protagonistas, porque por ser ellos a quien los turistas miraran con más atención, o ser ellos los objetos de interés de los turistas que venían a presenciar lo que ocurría, bueno, ahí fue donde todo se tergiversó. Reitero, había lugares en los que no había turistas y había otros lugares donde estaban estas chicas y había gran cantidad de personas. Se agolpaban, multitudes, el espectáculo no se podía ver bien. Reitero, no había este problema al principio. Las personas, se ubicaran donde se ubicasen, siempre podían ver bien, siempre había lugar porque el espectáculo era igual en cualquier parte de la ciudad. Algunas personas haciendo, obviamente, uso de su belleza o de algún atractivo que tuvieran, empezaron primero a ponerse un poco de ropa más ajustada y después, reitero, empezaron a hacer uso de operaciones de aumento de busto, empezaron a barrer la vereda con ropa interior o con cada vez menos ropa, entonces esto ayudaba a que algunos sectores quedaran totalmente vacíos de turistas y otros sectores la cantidad de turistas fuera tal que realmente esa cuadra era un caos. Era demasiada cantidad de turistas, se peleaban por los primeros lugares, se peleaban por poder ver. Había tanta cantidad de personas en esa cuadra mirando que los autos no podían pasar con tranquilidad. La cantidad de personas llegaba como a bloquear la calle. Entonces, desde el gobierno de la ciudad decidieron cambiar directamente esa tradición. No podían cambiar una tradición, porque una tradición no es algo político, no está escrito, no es una ley que hablaba de que se tenían que salir a barrer la vereda a las 7:30 de la mañana. Era una convención, era una tradición del pueblo, que se transmitía por generaciones. Lo que hicieron los políticos para organizar la ciudad fue prohibir barrer las veredas de las casas a las 7:30 de la mañana. Podían hacerlo a cualquier horario, pero no a las 7:30. Lo que lograron con esto es que cada vecino decidiera barrer la vereda a un horario diferente. Y como los turistas no sabían a qué hora barría cada vecino, progresivamente dejaron de venir. Era bastante tedioso ir a sentarse en la puerta de una casa y quedarse 24 horas esperando a que el vecino se dignara a salir a barrer la vereda, sin saber, incluso sin tener ni siquiera una pista acerca del horario en el cual la vecina esta que estaba buena iba a salir a barrer la vereda en ropa interior.
Incluso, a veces, bueno, cuando te tocaba lluvia, seguramente la vecina no iba a salir a barrer en ropa interior. En invierno tampoco. En invierno se iba a morir de frío, por lo tanto, bueno, los turistas, al ver que el atractivo disminuía, bueno, empezaron a dejar de venir. Además, bueno, convengamos que al no tener un horario específico en el que todo el mundo, o sea, toda la ciudad, todos los vecinos salieran a barrer la vereda al mismo tiempo, se perdía el atractivo, porque, bueno, vecinos barriendo la vereda por la mañana hay en todas las ciudades. El atractivo de mi ciudad era que todos salían a la misma vez. Y al prohibirse que todos salieran a la misma vez, bueno, ya no hubo atractivo. Mi ciudad hoy es una ciudad común y corriente, no viene nadie, solamente los que vivimos aquí. Alguna que otra vez, alguna señorita atractiva y osada elige barrer la vereda en ropa interior, pero nadie le presta atención. O sea, no necesitamos tampoco esperar en la casa de nadie para ver a una señorita en ropa interior. Mi amigo sigue queriendo acostarse con Soledad, pero Soledad sigue enamorada del que vive en la otra cuadra, así que bueno, todo sigue más o menos igual. La moraleja de esta historia es, sin ningún lugar a dudas, que los políticos arruinan todo. A donde hay algo que las personas disfruten, en el lugar del mundo en el cual exista una situación que las personas disfruten de forma gratuita, los políticos lo prohibirán, arruinándole la vida a la gente, ¿no? Obviamente. Quitándole a la gente todo aquello que pueda hacerlos felices. En fin, si llegaste hasta acá y no te pudiste dormir, hay muchos otros episodios aquí y en patreon.com/podcast para dormirse. Y si ya te dormiste, voy a decirte lo que te digo siempre y que Montserrat bien lo ha expresado en su audio. Lo ha dicho igual a como lo decimos todas las noches. Montserrat también ha dicho: Dulces sueños.